Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco, y que ha generado una tremenda confusión y hasta un poquito de drama, si se quiere. Vamos a sumergirnos en el reciente incidente que involucra a Kerem Bürsin, a Sanur Sancaktutan y sí también a Hande Erçel. Prepárense para un análisis detallado de lo que parece ser un error de comunicación mayúsculo que ha puesto a los fans y a la prensa en un verdadero enredo. Si les gusta estar al tanto de las últimas noticias y los chismes más jugosos del espectáculo turco, asegúrense de darle ese botón de suscribirse para no perderse nada. Ya saben cómo va esto, activen la campanita para ser los primeros en enterarse. Hoy vamos a desgranar el misterio de por qué Kerem Bürsin, un actor muy querido y con una gran base de seguidores, supuestamente llamó a Afsanur Sancaktutan equivocadamente pensando que era Hande Erçel. Sí, han oído bien. Imaginen la escena, un mensaje, una llamada, y de repente la sorpresa de encontrarse con la persona equivocada, o mejor dicho, con la persona que no esperaban. Este incidente ha generado un montón de especulaciones, rumores y, por supuesto, muchas preguntas. ¿Cómo pudo ocurrir algo así? ¿Qué implicaciones tiene esto para las relaciones de Kerem con estas dos actrices, ambas con quienes ha compartido escenarios y, en el caso de Hande, mucho más? Para poner un poco de contexto, tanto Kerem Bürsin como Hande Erçel se hicieron mundialmente famosos por su participación en la serie Senkalkam, donde interpretaron a la icónica pareja de Serkan y Eda. Su química en pantalla fue tan potente que traspasó la ficción, y durante un tiempo, los rumores sobre su relación sentimental fueron incesantes, hasta que finalmente confirmaron su noviazgo, que mantuvo cautivados a millones de fans hasta su ruptura. Por otro lado, Afsanur Sancaktutan es una actriz emergente con mucho talento, conocida por su trabajo en series como Son Yaz, y que recientemente ha estado trabajando con Kerem Bürsin en un proyecto cinematográfico llamado Mavi Mağara. Ahora, ¿cómo se gestó esta confusión? Según los reportes que han inundado las redes sociales y los medios turcos, todo parece haber comenzado con un error en la forma de comunicarse. Se rumorea que Kerem, posiblemente en medio de la vorágine de sus compromisos laborales o quizás por un desliz momentáneo, envió un mensaje o hizo una llamada a Afsanur, pero con la intención de dirigirse a Hande. La reacción de Afsanur, al recibir lo que claramente no era un mensaje destinado a ella, debió ser, como mínimo, desconcertante. ¿Qué se decía en ese mensaje? ¿Qué tipo de relación se asumía en esa comunicación errónea? Estos detalles son cruciales para entender la magnitud del malentendido. Los rumores sugieren que la confusión podría haber surgido por motivos prácticos. Quizás ambos actores tenían números de teléfono similares, o quizás Kerem tenía a ambas actrices en listas de contactos muy próximas y el error se dio al seleccionar el contacto equivocado. En la era de los smartphones, donde enviamos decenas de mensajes al día, un desliz así, aunque pueda parecer improbable, no es imposible. Sin embargo, la figura de Hande Erçel en esta historia añade una capa extra de intriga, ya que se presupone que la llamada o el mensaje estaban dirigidos a ella, y no a Afsanur. Esto ha abierto un abanico de preguntas sobre la naturaleza de la relación actual entre Kerem y Hande, a pesar de su separación. ¿Todavía mantienen algún tipo de contacto cercano? ¿El mensaje contenía algo personal o era puramente profesional? La prensa del corazón turca, siempre ávida de titulares, ha explotado este incidente especulando sobre las posibles consecuencias. Se habla de celos, de malentendidos entre las actrices, y de la incomodidad que este error podría haber causado. Algunos medios sugieren que Afsanur podría haberse sentido invadida o molesta al ser objeto de una comunicación que supuestamente no le pertenecía. Por otro lado, la mención de Hande obliga a pensar en si Kerem sigue teniendo un vínculo que lo lleve a comunicarse con ella de una manera que podría ser malinterpretada o que genere incomodidad en su entorno actual o pasado. Es importante recordar que gran parte de esta información proviene de rumores y especulaciones. Las celebridades a menudo son el blanco de un escrutinio público implacable, y los incidentes, por pequeños que sean, pueden magnificarse hasta convertirse en grandes dramas mediáticos. En este caso particular, la conexión previa de Kerem y Hande como pareja y la nueva relación profesional de Kerem con Afsanur crean un caldo de cultivo perfecto para todo tipo de teorías. Analicemos algunas de las posibles explicaciones para este error. Podría ser, como mencionamos, un simple error de escritura o de selección de contacto. En el fragor del día a día, con múltiples conversaciones y notificaciones, es factible que alguien presione el contacto equivocado.
Sin embargo, si el contenido del mensaje era íntimo o personal, la cosa se complica. Podría ser que Kerem estuviera intentando contactar a Ande para discutir algo relacionado con su pasado juntos, o para pedirle consejo, y por error se lo envió a Afsanur. O quizás, estaba intentando contactar a Afsanur y por alguna razón en su mente surgió el nombre de Ande, llevándolo a cometer el error. Otra posibilidad es que el incidente haya sido exagerado por los medios. A veces, un pequeño desliz se convierte en una noticia bomba simplemente porque vende. Los portales de entretenimiento a menudo buscan crear controversia para atraer clics y lectores. La dinámica entre estos tres actores, todos con una cierta notoriedad, hace que cualquier detalle sea digno de ser analizado y, a menudo, de ser interpretado de la manera más sensacionalista posible. Es crucial también considerar la perspectiva de cada uno de los involucrados. ¿Cómo se sintió Afsanur al recibir un mensaje que creía que no era para ella? Probablemente una mezcla de confusión y quizás un poco de extrañeza. Si el mensaje contenía referencias a Ande o implicaba una relación que no era la suya, la situación se vuelve aún más delicada. ¿Y qué hay de Ande? Si se enteró de este incidente, ¿cómo reaccionó? ¿Se sintió incómoda e intrigada, o quizás ajena a todo el asunto? En cuanto a Kerem, es probable que se sintiera avergonzado y molesto por el error, especialmente si las consecuencias mediáticas han sido significativas. Para un actor que valora su privacidad y su reputación, un incidente así puede ser muy incómodo. Sin embargo, también podría ser una señal de que, a pesar de su ruptura con Ande, todavía hay una cierta familiaridad o conexión que podría llevarlo a pensar en ella, incluso de forma inconsciente. Lo que queda claro es que este incidente ha puesto de relieve la complejidad de las relaciones interpersonales en el mundo del espectáculo. La línea entre lo profesional y lo personal a menudo se difumina, y un simple error puede tener repercusiones inesperadas. La presión mediática y la constante vigilancia de los fans y la prensa hacen que la vida de los famosos sea un escenario en sí mismo, donde cada acción es analizada y debatida. Para concluir este análisis, podemos decir que el supuesto error de Kerem Bürsin al llamar a Afsanur Sancaktutan pensando que era Hande Erçel es un claro ejemplo de cómo un pequeño desliz puede generar una gran confusión y especulación en el mundo del entretenimiento. Ya sea un simple error técnico, un lapsus mental o algo más profundo, este incidente ha puesto a tres figuras públicas bajo el microscopio de los medios y los fans. Lo que es indiscutible es que ha avivado el debate sobre las relaciones pasadas y presentes de Kerem, y sobre las dinámicas entre los actores que comparten escenarios y a veces vidas. Debemos recordar siempre que aunque veamos sus vidas en pantalla y en las noticias, gran parte de lo que sucede es privado y está sujeto a interpretaciones, a menudo sensacionalistas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que hayan encontrado interesante este recorrido por el reciente enredo de Kerem, Afsanur y Hande. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo este asunto. ¿Creen que fue un simple error? ¿O creen que hay algo más detrás? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo todo tipo de noticias y análisis del mundo del espectáculo, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también aman el entretenimiento turco, y lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido interesante. Hasta luego.